Hay momentos en que el corazón calla, no por indiferencia, sino por un cansancio profundo. No es solo un agotamiento físico que desaparece después del descanso. Es otro tipo de cansancio, uno que penetra en lo más profundo de los pensamientos, mantiene el alma cautiva y distorsiona la visión del mundo. Es el cansancio que surge cuando los esfuerzos se prolongan demasiado y el resultado guarda silencio. La persona se enfrenta a un vacío interior, donde los motivadores habituales no funcionan, donde el apoyo parece un eco lejano y el futuro, una sombra incierta. En ese estado, la necesidad de un sentido se siente con especial intensidad. Aquello que ayer parecía cotidiano, hoy ya no inspira. Antes existía el deseo de actuar, de aspirar, de superar. Ahora, solo el deseo de estar, de sobrevivir al día, de permanecer entero. Ese cansancio no es una derrota. Es una realidad. Y no hay que avergonzarse de ella. Porque incluso los fuertes pasan por etapas en las que la voz de la alegría se apaga dentro. Incluso los héroes de la fe en la Biblia tuvieron periodos en los que les costaba respirar, no por debilidad física, sino por el peso de la responsabilidad, el miedo, el dolor. El profeta Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, huyó al desierto y pidió a Dios la muerte. No porque hubiera perdido la fe, sino porque estaba cansado. Su historia muestra que incluso los más fuertes se quiebran, pero no desaparecen. Esos momentos de debilidad no son fracasos, son etapas de reflexión. Elías no abandonó su llamado. Se levantó de nuevo, oyó a Dios no en el viento o en la tormenta, sino en el susurro apacible, y siguió adelante. El cansancio no invalida el camino. Al contrario, da testimonio del tramo recorrido, de la lucha, de la sinceridad. Una persona cansada es alguien que ha caminado mucho tiempo. Y quizás, lo ha hecho sola. Por eso es importante entender que el cansancio no es una condena. Es una invitación a detenerse, no para rendirse, sino para reiniciarse. Y esa pausa puede ser el comienzo de una nueva etapa, más profunda, más sabia, más auténtica. La Biblia no adorna la realidad. En los Salmos de David, en los libros de los profetas, en la vida de los apóstoles, en todas partes se ve la fragilidad humana. Pero también hay un hilo común. En los momentos de mayor debilidad, Dios está más cerca. El cansancio abre la puerta a una nueva presencia. La persona que se ha vaciado ya no tiene la ilusión del control. Está dispuesta a escuchar. Y Dios habla, suave, pero preciso. No alza la voz para superar el ruido, espera a que ese ruido desaparezca. Y es allí donde empieza algo nuevo. No algo revolucionario por fuera, pero sí significativo por dentro. La persona que reconoce su cansancio, reconoce su necesidad de algo más grande que ella misma. Es un acto de humildad. Y la humildad no es debilidad, es apertura. En la Biblia, Dios repite una y otra vez: Él está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu humilde. Eso significa que el cansancio no es lo opuesto a la espiritualidad. Es su antesala. En esos momentos, es importante no detenerse del todo, sino cambiar el ritmo. No correr, sino caminar. No demostrar, sino aceptar. No gritar, sino susurrar. Un alma cansada no necesita grandes promesas, necesita la certeza: no estoy solo. Y esa certeza no siempre llega a través de las personas, ni siempre por medio de milagros visibles. Muy a menudo llega a través de la palabra. Silenciosa, sencilla, pero viva. Penetra hasta lo más profundo y da lo que ningún sistema de motivación puede dar: esperanza sin presión, luz sin deslumbrar. Cuando una persona acepta su cansancio, da el primer paso hacia la restauración. No por fuerza de voluntad, sino por honestidad. Y esa honestidad abre nuevos horizontes. Le permite ver que el valor no está en los resultados, sino en la existencia misma. No en los logros, sino en el camino. No en sentirse fuerte, sino en permanecer fiel incluso cuando no hay fuerzas. El cansancio no destruye. Enseña a cuidar. De uno mismo. De su ritmo. De su alma. Y si en ese momento surge el deseo de abrir un poco la Biblia, leer unas palabras, encontrar un salmo conocido, eso ya es un paso.
Porque la sanidad no llega a través del drama, sino de la fidelidad diaria. A través de pequeños pasos de fe. A través de la confesión. Sí, estoy cansado. Pero sigo en pie. Hay etapas en la vida en las que la oración ya no se expresa con palabras. Cuando incluso el deseo de pronunciar algo desaparece. El corazón permanece en silencio, como si estuviera frente a una puerta cerrada, sin saber si debe llamar o simplemente esperar. En esos momentos, la persona a menudo se siente culpable por ese silencio, porque le han enseñado que orar es actividad. Dirigirse, pedir, agradecer. Pero a veces, la oración más profunda es una presencia silenciosa, el suspiro interior de un alma que ya no puede más, pero que aún permanece. Este silencio no es indiferencia. Es una forma de cansancio que toca la misma esencia. La persona lo ha entregado todo: lágrimas, súplicas, esperanzas. Y ahora solo queda estar. Pero precisamente esa oración sin palabras suele ser la más genuina. No adornada por emociones. No dirigida a un resultado, sino una que existe únicamente porque hay necesidad de la presencia de Dios, incluso cuando ya no se quiere pedir nada. En la Escritura hay historias de personas que pasaron por este estado. Job, sentado entre las cenizas, fue más silencioso que elocuente. En su silencio se escuchaba todo: desesperación, sumisión, espera. Y precisamente en ese silencio Dios no lo abandonó. Porque la oración no es un ritual, es una conexión. Y aunque las palabras desaparezcan, la conexión no se rompe. El silencio, si es sincero, se convierte en camino hacia una conversación más profunda. No externa, sino interna. No ruidosa, sino verdadera. La persona que llega al punto en que ya no puede orar, a menudo se encuentra al borde de la realidad espiritual. Y es precisamente ahí, en ese vacío interior, donde surge el espacio para la acción de Dios. Porque donde terminan las fuerzas, allí comienza la gracia. No por méritos, sino por el reconocimiento: no puedo solo. Y ese reconocimiento no es el final de la fe, sino su profundidad. Porque la verdadera confianza no se manifiesta en la actividad, sino en la perseverancia. En la capacidad de quedarse, incluso cuando no ves ni oyes. En la elección de estar y no huir. En los Salmos hay muchas menciones del silencio. Ese silencio no es vacío. Es un espacio donde habla Dios. Pero su voz no se parece a las palabras humanas. No obliga, no exige, no interrumpe. Penetra en el corazón cuando éste está tan roto que está dispuesto a escuchar. Y no todo lo que Dios dice se entiende de inmediato. Pero su presencia en el silencio es como un aliento. No se ve, pero se siente. La oración que se ha convertido en silencio tiene un poder especial. En ella no hay falsedad. No intenta impresionar. No busca fórmulas correctas. Simplemente es. Y así oró Cristo en Getsemaní. Su estado no fue solo sufrimiento físico, sino también una lucha espiritual. Estaba solo, y su oración fue más profunda que las palabras. Allí, donde sus discípulos dormían, su alma luchaba, y esa lucha fue un verdadero acto de confianza. Cuando la persona se cansa tanto que incluso la oración se vuelve difícil, está en el límite. Pero ese límite no es un precipicio. Es un umbral de transición. De un nivel de fe a otro. Donde ya no hay en que apoyarse exteriormente, comienza a formarse el eje interior. Y ese eje es la palabra que fue sembrada antes. Tal vez parecía olvidada. Tal vez parecía que no había germinado. Pero precisamente en los momentos de silencio se revela que esa palabra vivía en lo profundo y no permitió quebrarse. En ese silencio empieza a germinar una nueva oración. Aún no suena en voz alta. Aún no está cristalizada en pensamientos. Pero está. A veces está en una inhalación que cuesta, pero que aún así sucede. A veces, en una mirada al cielo, incluso sin palabras. A veces, en un gesto sencillo. Abrir la Biblia, sin leer, solo poner la mano sobre ella. Porque todo eso son pasos. Pequeños, invisibles, pero reales. Y Dios los ve. El cansancio no destruye la fe. La purifica. Quema lo superfluo, dejando solo lo más importante. Y si después de todo lo pasado,
En el corazón queda aunque sea una gota de deseo de estar con Dios, eso es fe. No emocional. No perfecta. Pero viva. Y esa fe, nacida en el silencio, tiene más poder que una oración fuerte en tiempos de alegría. Porque ha pasado la prueba. Y ha permanecido firme. Hay periodos en los que todo lo que parecía firme se derrumba. Las relaciones, la carrera, la salud, la imagen de uno mismo y de los demás. Todo cae, como muros que ayer parecían inamovibles. Y precisamente en esas ruinas la fe pasa su verdadera prueba. No la que se basa en palabras, sino la que vive en el silencio después de la pérdida. Porque la fe verdadera no brilla en el triunfo. Respira en las cenizas de la derrota. Cuando una persona está en medio de lo que fue su mundo y ahora son escombros, su primera reacción es buscar a un culpable. A veces culpa a las circunstancias, a las personas, incluso a sí misma. Pero cuando el polvo se asienta un poco, llega la comprensión. No siempre se pueden explicar las causas. Y entonces surge la pregunta, más profunda que todas las demás. ¿Tiene sentido seguir creyendo? ¿Vale la pena levantarse si no es la primera vez que has caído? Y es precisamente ahí, en el lugar más vulnerable, donde nace una nueva fuerza. En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos de cómo Dios actúa no antes, sino después de la destrucción. Los israelitas, liberados de Egipto, atravesaron el desierto antes de entrar en la tierra prometida. El profeta Ezequiel vio un valle de huesos secos, y fue precisamente ahí donde comenzó la restauración. Incluso Jerusalén, centro sagrado de la fe, fue destruido, pero no para siempre. Porque en el plan de Dios, la ruina no es el final. Es el punto desde el que empieza algo distinto. A veces mejor. Siempre más profundo. Cuando desaparece el apoyo externo, comienza la construcción sobre un nuevo fundamento. Ya no sobre la opinión de otros, ni sobre apoyos temporales, sino sobre la palabra que quedó. Y es entonces cuando la fe revela su verdadera esencia. Ya no es emoción. Es una decisión. Estar, vivir, actuar no porque sea fácil, sino porque hay una convicción profunda. Dios sigue aquí. No en edificios, no en éxitos, sino en un corazón que aún no se ha roto del todo. Hay un salmo que dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y esa cercanía no siempre se siente como calor o alivio. A menudo se manifiesta como la simple capacidad de sobrevivir un día más. Pero precisamente eso es testimonio del poder de Dios. Sobrevivir no a pesar del dolor, sino en medio de él. Y no solo existir, sino conservar la chispa de la fe que, aunque tenue, no se apaga. Esos momentos, cuando nada está claro, pero dentro suena un débil todavía estoy aquí, son preciosos a los ojos de Dios. Porque son verdaderos. No son cuestión de apariencia, ni de forma religiosa. Son cuestión de experiencia real, cuando la fe es lo único que queda. Y es entonces cuando empieza a cambiar, no las circunstancias, sino el corazón. Desde dentro. Lentamente. Pero de forma irreversible. La Biblia no promete que no habrá pérdidas. No garantiza que todo en la vida será fácil. Pero promete que Dios no abandonará. Y cuando desaparece todo lo superfluo, cuando el corazón es como un limón exprimido, cuando el alma calla, entonces la palabra empieza a resonar más profundamente. Ya no es solo un texto, se convierte en un fundamento. Cuando no queda en qué apoyarse, queda la verdad. Y esa verdad sostiene. En esos periodos es especialmente importante no aislarse. Porque la tentación de esconderse en la sombra es muy grande. Pero es precisamente en la comunidad, en la presencia de otros creyentes, incluso silenciosa, donde crece una nueva dimensión de la fe. No la que grita desde las tribunas, sino la que se sienta al lado en silencio y no aparta la mirada. La fe compartida es otro regalo que no permite romperse del todo. Porque aunque tu fe sea como una rama humeante, siempre puede haber cerca otra que aún arde. Las ruinas no son solo testimonio del pasado. Son un espacio donde se puede ver el cielo. Cuando ya no hay muros que cierren el horizonte, la vista se amplía. Y aunque lo primero que ve el corazón es el vacío, con el tiempo en ese vacío aparece una perspectiva. No la restauración de lo viejo, sino la creación de lo nuevo.
No una copia de lo que fue, sino una nueva forma de vida, con un corazón distinto, con una fe templada que pasó por el fuego y permaneció. Por eso, la fe en las ruinas no es debilidad. Es prueba de fuerza. Es señal de que incluso después de todo, el corazón aún puede amar, confiar, esperar. Y esa es la base sobre la que Dios comienza a crear algo nuevo. Y aunque exteriormente todavía no haya cambiado nada, en el interior ya se está poniendo el fundamento. Silenciosa, pero firmemente. Porque la palabra actúa. Y la acción de la palabra es el comienzo de una nueva vida. Hay un momento especial en el proceso de sanidad, cuando ya no duele tan intensamente, pero aún no se ha vuelto más fácil. Este periodo parece un entre. Como si la persona estuviera atrapada, ni donde empezó, ni donde quiere estar. Es un tiempo de silencio interior, que no siempre da respuestas, pero que sin duda transforma. Aquí la prueba más grande no es actuar, sino tener paciencia. Y el crecimiento más profundo no está en el esfuerzo, sino en la capacidad de permanecer. Estar, respirar, esperar y confiar. En ese silencio crece algo que no se ve desde fuera. Como una semilla bajo tierra que germina mientras en la superficie todo parece muerto. Precisamente en esos momentos Dios crea en el corazón una nueva sensibilidad. Hacia uno mismo. Hacia los demás. Hacia la verdad. La persona empieza a notar cuántas cosas eran innecesarias. Como el ruido del mundo ahogaba la voz de la conciencia. Como la prisa robaba la profundidad. Y solo cuando no queda nada más que el propio corazón y la palabra de Dios, comienza la verdadera renovación. En el libro del profeta Oseas hay una imagen en la que Dios lleva a la persona al desierto para hablarle al corazón. El desierto no es un lugar de castigo, sino un lugar de purificación. No es un lugar de desesperación, sino de concentración. Allí no queda nada que distraiga. Y donde no hay nada superfluo, la palabra empieza a resonar con claridad. La persona por fin escucha. Y no solo escucha, presta atención. Porque el silencio no es ausencia de sonido. Es el espacio donde nace la comprensión. En el mundo moderno, que busca resultados rápidos, esto parece una derrota. La pausa, el silencio, la falta de comprensión, nada de eso encaja en la lógica de la productividad. Pero en la lógica de Dios, la sanidad no se mide por la velocidad. Se mide por la profundidad. A veces, para echar raíces, no hay que correr hacia adelante, sino sumergirse en uno mismo. Echar raíces. Y así nace una fuerza que no se quiebra con el primer viento. La verdadera sanidad no consiste solo en que el dolor desaparezca. Es que el corazón se transforme. Que en lugar de pánico aparezca confianza. Que en lugar de ansiedad, silencio. Que en lugar de caos, paz. Y esto no es simplemente una transformación emocional. Es el resultado de la presencia de Dios. Porque su acción no siempre es trueno y relámpago. Más a menudo es un viento suave que cambia la dirección de los pensamientos. Es una sombra que protege del sol. Es el maná que cae por la mañana, cuando no lo esperas. En los Salmos se dice más de una vez que Dios es refugio en la angustia. Pero el refugio no es una huida. Es un lugar de restauración. La persona viene a Dios no para esconderse para siempre, sino para recuperar fuerzas, sanar y seguir caminando. Y mientras está allí, con Él, ocurre un proceso invisible para otros, pero decisivo para ella. El miedo pierde su poder. La mirada se limpia. El corazón se ablanda. Y el cansancio deja de ser señal de debilidad. Se convierte en testimonio del camino recorrido. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de una esperanza que no avergüenza. No es optimismo, no es pensamiento positivo. Es una certeza que nace de la experiencia. La persona que ha pasado por el cansancio, la pérdida, la lucha, y no se ha quebrado, nunca volverá a ser la misma. No será perfecta, pero será auténtica. Y esa autenticidad es la plataforma más sólida para la acción de la palabra de Dios. Por eso vale la pena permitirse estar no perfecto, no del todo comprendido, no lleno de energía. Porque Dios no construye sobre la actividad exterior. Él obra desde la profundidad. Y si ahora en tu vida es tiempo de silencio,
no es en vano. No es vacío. Es el laboratorio de Dios. El taller del corazón. El lugar donde la persona rota se vuelve fuerte, no porque se levante de nuevo, sino porque permite a Dios construir algo nuevo en ella. Hay un momento en que la persona siente: estoy cansado, pero no me he rendido. Y no es un grito de victoria. Es una conciencia interna y tranquila de que la vida continúa. Que respirar ya es agradecimiento. Que una nueva mañana ya es bendición. Y aunque todavía duela, aunque el cuerpo o la mente no se hayan recuperado por completo, hay algo más profundo, la fe que ha resistido. Y eso es la victoria. Hay un límite donde terminan todos los esfuerzos humanos. Allí donde los recursos se han agotado, los lazos se han roto, las expectativas se han hecho pedazos. Allí donde ya nada funciona, donde incluso las oraciones de siempre parecen vacías y el silencio de Dios se siente demasiado largo. Ese es el momento en que muchos pierden la fe. Pero precisamente ahí está el lugar más santo del encuentro. Porque cuando ya no queda nada, solo queda una cosa: el Señor mismo. Y Él es suficiente. Más aún, solo entonces se entiende que siempre lo fue. En ese punto de agotamiento interior se revela el verdadero rostro de la fe. No exige pruebas, no se alimenta de emociones, no se sostiene en los resultados. Permanece en pie, sin apoyo. No cae, porque está arraigada no en un estado de ánimo, sino en la promesa. No es fe en los milagros, sino fe en el carácter de aquel que dio la palabra. Y cuando el corazón llega a ese límite, cuando no queda nada salvo su presencia, ahí es donde comienza la verdadera libertad. Libertad de todo lo que ataba. De expectativas incumplidas. De personas que no comprendieron. De uno mismo, roto, cansado, pero vivo. La Biblia no promete que la vida con Dios será fácil, pero garantiza que Él estará cerca. No solo en las cumbres, sino especialmente en los valles. No solo en los días de alegría, sino sobre todo en las noches de tristeza. Porque allí la palabra de Dios deja de ser una frase para convertirse en aliento. No solo se lee, se derrama en el alma, se convierte en columna vertebral, en voz interior, en luz inextinguible en la oscuridad. Actúa cuando todo lo demás desaparece. Y entonces incluso el cansancio adquiere un nuevo significado. Ya no es señal de debilidad, es una marca del camino recorrido con Dios. En el Salmo 23 se habla del valle de sombra de muerte, un lugar donde el miedo es completamente real, pero la fidelidad de Dios lo es aún más. No se promete que no habrá oscuridad, pero sí se garantiza que en medio de ella estará aquel que no abandona. Y esto no es una idea teórica. Es la experiencia de todo aquel que se ha cansado, pero no se ha roto. Porque cuando el corazón no tiene fuerzas para seguir, el Señor no espera simplemente al otro lado, Él camina al lado. Él sostiene. Y aunque el cuerpo tropiece, el alma permanece firme. Y esa resistencia interior es la verdadera sanidad. A veces Dios nos permite atravesar una temporada de desierto no porque nos haya dejado, sino porque quiere purificar. En esos periodos, todo lo innecesario se quema. Solo queda la esencia. Y es esa esencia la que se convierte en el fundamento de una nueva vida. Porque no romperse no significa volver a lo anterior, sino nacer para algo distinto. No solo sobrevivir, sino transformarse. Y ahí surge una comprensión extraña. El cansancio no me destruyó, sino que reveló en quien me he convertido. El sufrimiento no borró mi fe, sino que la arraigó más profundamente. Y Dios, que parecía callado, se mostró más cercano que nadie. La pérdida de fuerzas, que al principio parecía una derrota, resultó ser la entrada a una nueva realidad. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de un poder que se perfecciona en la debilidad. Esto invierte la lógica humana, porque el mundo enseña a ser fuerte, a controlar, a lograr. Pero Dios muestra otro camino, permitirle ser fuerza en nuestra debilidad. Y cuando llega esa comprensión, todo cambia. La persona ya no persigue lo exterior. Aprende a vivir desde dentro. Y esa estabilidad interior, esa paz, ese enraizamiento en la fidelidad de Dios, se convierte en su nueva identidad. La vida no se vuelve perfecta después de una temporada de cansancio. Pero se vuelve distinta.
Adquiere profundidad. La persona deja de buscar lo temporal y superficial. Ya no necesita pruebas del amor de Dios, lo ha experimentado. Su fe ya no exige comodidad, respira propósito. Y aunque por delante haya nuevos desafíos, sabe que con ella está su palabra, su presencia, su apoyo. Cuando la esperanza ya no se basa en lo que el mundo puede dar, se basa en aquel que sostiene el mundo. Y entonces el corazón puede decir, sin grandilocuencia, sin frases rimbombantes, de forma simple y honesta: Dios, estoy cansado, pero sigo en pie. Y no estoy solo. Tú estás conmigo. Y eso, basta. Deja en los comentarios: ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.